Entonces seguimos con Gálatas. Ya van 2 semanas que estamos así por en línea. Pero bueno, no es cierto, la semana pasada sí fue presencial. Es que no estuve, no cuenta. Pero bueno, eh, recordando un poquito de lo que habíamos visto la semana pasada, Aaron nos presentaba este punto de vista del acontecimiento o de lo que estaba pasando desde tres personajes diferentes o de tres personas diferentes, cada una demostrando un cierto carácter, una cierta actitud, algunas erróneas, algunas no tan erróneas. Pero la idea principal que está presentando en Gálata de esta parte de que había un caso de discriminación, había un caso de agregarle algo extra al evangelio, y en ese aspecto también había ¿cómo decirlo? Un desacreditar a Pablo como apóstol por conveniencia de lo que los judaizantes que estaban diciendo que requerías obras, o en este caso más específico circuncisión, aparte de fe para salvación, pues estaban haciendo, ¿no? En Gálatas 2 15 al 21, que es lo que vamos a ver hoy, es una sección cortita, pero esta sección básicamente es, por así decirlo, la culminación de todo lo que Pablo ha estado defendiendo hasta aquí, y es un esqueleto para el desarrollo del tema que vamos a ver en los capítulos siguientes. Gálatas es una carta que está dividida en los primeros dos capítulos, es como narrativo, o sea, es Pablo defendiendo su apostolado y contando lo acontecido, por así decirlo. Después los siguientes dos capítulos habla específicamente de la ley y cuál es la función de la ley. Y los últimos dos capítulos hablan de tu vida como cristiano y qué es lo que debes de hacer. O sea, los últimos dos capítulos son instructivos. Entonces, en esta sección de 6 versículos, del 15 al 21, lo que Pablo va a hacer es que va a presentar la doctrina que está intentando establecer así completa, de una forma muy condensada, muy resumida, muy inteligentemente, con el propósito de que después pueda ahondarse más en esta misma doctrina. Entonces, en esa sección encontramos lo que pudiéramos llamar como el esqueleto de la exposición teológica que Pablo va a presentar en los siguientes capítulos. Eh, Tomando en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, ya tenemos la idea general del contexto y cómo se está desarrollando todo esto. Pero en este pedacito el estilo de la carta cambia de algo narrativo argumentativo, que es Pablo defendiendo su apostolado y amonestando a Pedro, a algo expositivo y argumentativo. Es un cambio muy sutil, pero te vas a dar cuenta que pues está ahí. En esta sección, Pablo quiere establecer el fundamento sobre el cual se desarrolla la doctrina de la justificación por fe. El lenguaje que se usa por Pablo en particular las expresiones por fe, obras de la ley y justificación, es encontrado primera vez en esta carta, y en esta sección en específico es donde más se enfatiza. Entonces, ese es como el pequeño contexto, si lo quieres ver así, y sobre eso vamos a estar estudiando. Entonces empezamos con Gálatas 2, versículos 15 al 17. Te los leo. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la ley en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo que se está exponiendo aquí? La idea central que quiere presentar Pablo en esto es solo por fe y todos por la misma fe. Recuerda que está lidiando con dos cosas. La primera es que le quieren agregar un algo extra al evangelio que ya está completo, y está habiendo discriminación por aquellos que no están cumpliendo con esta parte extra. Entonces, tanto Pedro como Pablo eran nacidos judíos, o sea, los dos tenían el derecho de decir
yo no soy un gentil pecador o un pecador gentil, pero ambos estaban viviendo una vida en libertad como un pecador gentil, como dirían los judíos. ¿Sí? Entonces, aunque Pedro y Pablo apóstoles fueran de primera clase, por así decirlo, un cristiano de primera clase porque está cumpliendo con todo lo que tenía que cumplir, realmente lo que Pablo está diciendo es, esto no hace diferencia. El punto crucial aquí es lo que se dice en el versículo 16. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. O sea, no importa si soy judío, no importa si soy gentil, lo que importa aquí es que tanto ellos como nosotros creímos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace lo que somos, que creímos en Cristo Jesús. Se estaba lidiando con la discriminación de una clase por su impureza, pero el argumento se basa en lo siguiente. Todos creemos en el mismo Cristo, en la misma obra, en la misma gracia. Esto nos hace a todos iguales. Con esto se presenta la doctrina principal de Gálatas. Permítame un poquito. Ya. Que es, somos justificados por la fe en Cristo solamente. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba pasando a este evangelio? A esta obra completa, los judaizantes le estaban agregando ese extra, una condición extra que ya a lo que ya estaba en sí completo. Básicamente es como te la estás haciendo difícil otra vez. Y al hacer eso, estaban descalificando a los pecadores gentiles que no estaban viviendo cumpliendo la ley al pie de la letra. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de tanto lo ceremonial como la ley mosaica, como la ley en general del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Tanto judíos como gentiles, ambos pecadores e incapaces de cumplir la ley, han sido justificados por la fe. Entonces, en esto es realmente en lo que se basa esta doctrina de la justificación. Pablo en el versículo 16 cita el Salmo 143:3, si me quieres acompañar. (143:3). El que lo tenga, que lo lea, por fin. Échalo. 143:2. Ajá. Entonces está citando esta última frasecita porque no es justo delante de ti ningún ser humano. ¿Sí? Es un juego de palabras y es un parafraseo, lo quieres ver así, pero es exactamente esto. En esto Pablo hace las siguientes declaraciones. Primero, solo podemos ser justificados por la fe. Segundo, nadie puede ser justificado por las obras. Entonces, si te das cuenta, no es totalmente explícito esto que está queriendo decir Pablo, sino es como muy condensado, muy resumido, muy cerrado, ¿sí? Esto es porque en los siguientes capítulos vamos a verlo como un poco más a fondo, vamos a entrar en más detalle. Y esto es, otra vez, es el esqueleto, es el marco teórico, es nada más el fundamento, es un... abro el tema. Entonces me quiero tomar el tiempo también de hacerte o de explicar un poquito la doctrina de la justificación. Creo que lo hemos escuchado, pero te pregunto, ¿qué es justificación? Si me acompañan a Colosenses 2, 13, 14, por favor. Entonces, estamos en el punto de qué es la justificación. Esta es la pregunta. En el uso de las cartas paulinas, cuando Pablo hace uso de este término, está implicando un concepto legal y un concepto teológico, ¿sí? O un concepto teológico legal,
Sí, o sea, vienen de la mano, es algo que está implícito cuando está usando este término de justificación. Te leo esta definición. La justificación denota la acción de Dios de efectuar un cambio en la situación entre Dios y la humanidad en pecado, por la cual Dios puede absolver a los creyentes, estableciéndolos en una relación recta con Él. Entonces, la justificación, primero que nada, es una acción de Dios donde cambia la situación entre Dios y la humanidad, o sea, cambia la relación, así como comentaba Chuchu. Por medio de la justificación, Dios puede absolver a los creyentes, o sea, puede hacer que sus pecados sean perdonados y los establece en una relación recta con Él, ¿sí? O en una relación íntima, estrecha, una relación diferente, cambia su estado, ¿sí? La justificación no debemos confundirla con el perdón o la expiación de pecados. ¿Se relacionan? Sí, pero son conceptos diferentes. El orden sería expiación, justificación, perdón. Expiación es la obra de Cristo, justificación es lo que es imputado en nosotros y por medio de esa justificación somos perdonados. Entonces, expiación, justificación, perdón. En el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 60 es: ¿cómo eres justo ante Dios? Y la respuesta es: por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal de que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. ¿Cuál es como el punto de esto? Hemos hecho mención de este concepto de justicia imputada y vale la pena definirlo porque es el tema prominente de esta carta. Cuando decimos que somos justificados por fe, podemos completarlo, podemos enriquecerlo añadiendo: somos justificados por fe en Cristo. No por la fe en Cristo, sino por fe en Cristo. Cuando decimos que Cristo es el único que vivió cumpliendo toda la ley y murió, y es el único que es justo, cuando nosotros tenemos fe en eso, esa misma justicia que Él tiene, o sea, eso que lo hace a Él el único justo, es puesto en nosotros, o sea, es la misma justicia. No es una justicia diferente, no es que ahora yo tengo una nueva justicia, es que esa misma justicia de Cristo es puesta en mí. ¿Sí? Por eso es justicia imputada. ¿Sí? Entonces, Dios ya nos ve de la misma forma a nosotros los creyentes como a Jesús mismo, ¿sí? Como justo. ¿Por qué? Porque Cristo fue justo, porque yo tengo fe en Cristo. Entonces, cuando hablamos de justificación imputada se refiere a esto. La misma justicia de Cristo es puesta en mí. No es una dúplica, no es otra justicia, es la misma. O sea, la justicia de Cristo es puesta en mí. Por eso es justicia imputada. ¿Sí se entiende el concepto más o menos? Bien con la justificación imputada. Yo sé que no es una definición totalmente exhaustiva, pero espero te dé un buen fundamento, supongo, una buena base. Aquí el punto clave es lo que está en Colosenses 2, 13 y 14. Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, ¿sí? Y al final lo que viene, cancelar el documento de deuda, ha quitado todo lo que era adverso, clavándolo en la cruz. O sea, con la crucifixión de Cristo, también fueron crucificados, pues, toda nuestra deuda, fue crucificada toda nuestra deuda. Entonces, justicia imputada está ligada totalmente a Cristo.
Entonces, esta misma doctrina presenta una pregunta. Si somos justificados por fe, ¿puedo hacer lo que quiera? Pablo era consciente de este dilema y lo expone incluso en el versículo 17, donde dice, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Entonces pasamos al siguiente tema de esta sección, que es, ¿soy libre para hacer lo que quiera? Versículos 17 y 18. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. ¿Qué era lo que estaba reedificando que ya había sido destruido? Era la ley misma. Los capítulos 3 y 4 de Gálatas, como ya te había dicho, se enfocan en explicar y argumentar cuál es el propósito de la ley un poco más exhaustivamente. La ley no puede ser cumplida, pero entonces ¿para qué existe? ¿Sí? ¿Para qué es establecida la ley? Esto es algo que ya habíamos preguntado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Como lo hemos mencionado antes, la ley tiene como propósito principal hacernos entender que como hombres somos incapaces de cumplirla. ¿Sí? La ley nos muestra nuestra necesidad de la gracia, o sea, la ley te muestra a ti, eres hombre a más no poder, ¿sí? Eres carne a más no poder, no puedes cumplir todo esto que está puesto como ley al pie de la letra, es imposible para ti. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, cuando nos topamos con la ley, cuando somos confrontados con la ley, como dice Chuchu, pues es básicamente un no puedo hacer nada, o sea, no tengo la capacidad de cumplirla, no puedo cumplir al pie de la letra, ni siquiera estos judíos que estaban judaizando podían cumplir al pie de la letra. ¿Sí? Nadie puede cumplir la ley al pie de la letra, solamente Cristo pudo y solamente Cristo lo hizo. ¿Sí? Y con el hecho de que Cristo lo hiciera es más que suficiente. Esta misma ley había sido destruida en el aspecto histórico redentivo por Cristo al cumplirla y ser justificado, y en el aspecto literal de lo que estaba pasando en este evento por Pablo, porque su predicación era el Evangelio de gracia. Si era establecido que era necesario cumplir la ley para salvación o para justificación, entonces todo lo que había sido predicado antes por Pedro y por Pablo no eran más que mentiras. Si Pablo estuvo predicando y estuvo argumentando y estuvo ahí batallándole diciendo, es que es por gracia, es que es por gracia, es que es por gracia, es que este es el Evangelio de gracia, es que Cristo ya hizo la obra, es que somos criatura nueva en Cristo, es que ahora somos salvos en Cristo, pero luego llega y están estos que están diciendo, te tienes que circuncidar, y Pablo dice, ah, bueno, sí, también te tienes que circuncidar. Entonces, todo esto que Pablo ha estado predicando básicamente era un ¿para qué? O sea, ¿para qué el esfuerzo? ¿Para qué batallabas? ¿Para qué te hubieras quedado con la religión judía? ¿Sí? ¿Para qué te haces cristiano? Hubieras sido judío, hubieras seguido siendo judío. Hubieras en todo caso esparcido el judaísmo. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es que Pablo está defendiendo el evangelio de algo que le quieren poner extra. ¿Sí? Pablo está defendiendo el evangelio para mantenerlo puro, para mantenerlo verdadero, para mantenerlo lo que es. ¿Sí? Pedro, al actuar de la forma que lo estaba haciendo, recuerda que Pedro lo que estaba haciendo era diciendo, no, es que es por gracia, es que todos tenemos la misma gracia, todos somos lo mismo, pero luego estaba discriminando a los gentiles, actuando como judío, comiendo con los judíos, haciéndolos a un lado a los gentiles y no negando que se necesitaban hacer obras. En cambio estaba él obrando y de esa forma dando ejemplo como si se necesitara hacer obras. Entonces, por un lado, predicaba la justificación por gracia, pero vivía un evangelio de obras. Sus acciones estaban hablando más fuerte que sus palabras y estaban estorbando el mensaje verdadero del evangelio. Algo que nosotros podemos aprender de esto es que
tiene que haber congruencia. ¿Sí? Cuando tú estás predicando algo, cuando tú estás estudiando algo, cuando tú estás exponiendo algo, tienes que vivirlo. ¿Sí? No puede ser que tú prediques, Dios es amor, pero no muestres amor para con tus hermanos. No puede ser que prediques, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es un mismo cuerpo, la iglesia debe dolerse uno por otros, debe gozarse uno con otros. Y luego cuando pasa algo dentro de la iglesia, tú seas totalmente indiferente a ello. ¿Sí? Debe de haber congruencia en todo. ¿Sí? En todo lo que tenga que ver con la palabra debe de haber congruencia. Entonces, si no estás viviendo la palabra, es porque hay algo ahí que está fallando. Entonces, no es que seamos libres para hacer lo que queramos, porque ese no es el punto aquí. Lo que Pablo está defendiendo simplemente en esto es, la ley tiene como un propósito mostrar la incapacidad del hombre de cumplir esta misma ley. ¿Sí? El cómo debemos vivir es algo que vamos a ver en Gálatas 5 y 6, si no me equivoco. Entonces no voy a ahondar mucho en eso. Entonces, sí, como lo mencionaron, no significa que la ley ya sea nula o que la ley ya sea, o sea, ya no tenga ningún propósito, ya lo podemos ignorar totalmente. Ese no es el punto. Capítulos 3 y 4 van a hablar de eso más a fondo. Más bien lo que está queriendo exponer Pablo aquí es, la ley tiene un propósito y ese propósito ya se cumplió. O sea, uno de esos propósitos ya se cumplió con la obra de Cristo. ¿Sí? Cuando dice, si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, o sea, esto mismo que Pablo estaba predicando, yo mismo resulto transgresor. ¿Por qué transgresor? Porque está estorbando al evangelio. ¿Sí? O sea, él mismo está siendo piedra de tropiezo. Y entonces pasamos a los versículos 19 y 20a. Y aquí el punto es la ley que mata, el Dios que da vida. Mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ahí lo acuerdo. Entonces, primero, versículo extraño, ¿no? Mediante la ley, yo morí a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de la ley, como podrás asumir, estamos haciendo referencia a toda la ley que se presenta en el Antiguo Testamento, no solamente leyes ceremoniales, no solamente circuncisión, sino a toda la ley en general. Tomando en cuenta que uno de los propósitos de la ley es mostrar la incapacidad del hombre de cumplirla, es natural que la consecuencia o que lo que se merezcan todos los hombres sea la muerte. ¿Sí? Nadie puede cumplir la ley y la paga del rompimiento de la ley es muerte. Esto es lo mismo para Pablo, gentiles, judíos e incluso nosotros aquí presentes. Pero hay algo más aquí que está presente. Con esta expresión lo que Pablo estaba queriendo decir es, mediante la ley, o sea, mediante esta misma ley que me confrontó y que me hizo ver que no soy capaz de cumplirla, morí a mí mismo, morí al pecado, morí a este mundo, a fin de vivir para Dios, o sea, porque ahora vivo para Dios. Cuando estamos hablando de esta muerte, de este morir a mí mismo, no estamos hablando de una forma literal, estamos hablando de una forma, yo ya no soy nada, ¿sí? O sea, yo ya, si yo viviera para mí mismo, si yo viviera por mí mismo, lo que me merecería sería muerte, ¿sí? Entonces en el aspecto es como, esa vida quedó atrás. Cuando somos expuestos a la ley y entendemos lo que implica la justificación, nuestra vida debe de cambiar de una vida enfocada al yo a una vida enfocada en Dios solamente. Como se mencionó previamente, la justificación es imputada en nosotros. La justificación que nosotros tenemos es la que Jesús tiene y es la única justificación que hay. Calvino lo expresaba así: mientras que Cristo esté fuera de nosotros y nosotros estemos separados de Él, todo lo que Él hizo y sufrió para salvación de los hombres se mantiene inútil y sin valor.
O sea que mientras esta justificación no sea imputada en nosotros, la obra de Cristo es pues nula, no sé si será la palabra correcta, pero es no está haciendo efecto, básicamente, es sin efecto, ¿sí? Hasta que somos justificados. La muerte de Cristo en la cruz debe ser algo con lo que nos vamos identificar. Juntamente con Él, nuestro pasado fue crucificado, dando paso a un hombre nuevo, uno que ya ha sido justificado, ¿sí? Por esta misma justicia de Cristo, uno que ya no está atado al pecado, sino uno que es libre de hacer la voluntad de Dios en este tiempo intermedio, en esta vida que vivimos en la carne, como lo dice el versículo 20. Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne. Entonces, si me acompañas a Gálatas 4:6, ahí adelantito. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. En otras versiones o en el griego original se usa más esta expresión de Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, aquel que clama Abba Padre. ¿Sí? Estamos hablando de una transformación, estamos hablando de una vida nueva, estamos hablando de una diferencia, pero es en respuesta y es por naturaleza. No estamos hablando de obras, no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de algo que hacemos por algo que fue hecho primero, ¿sí? Nuevamente, esto no quiere decir que la ley sea nula o no tenga importancia, ni que podamos vivir como queramos. Más bien, esto debe mostrarnos que la reacción a la gracia debe ser un cambio de nuestra ética y de nuestra naturaleza, donde busco cumplir la ley, no para salvación, sino por agradecimiento. O sea, mi razón ya no es una para esto, sino es un por esto. Pasamos a la segunda parte del versículo 20. Dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿por qué vivimos conforme a la ley si ya morimos a ella? La respuesta es simple. Es una respuesta al amor de Cristo por nosotros, que voluntariamente se entregó para vivir como hombre, sufrió, fue crucificado y resucitó, y nos dio una forma de ser justificados. Este es el tema que se va a desarrollar más a fondo en los capítulos 5 y 6, pero este es, creo que es suficiente punto de partida, o sea, creo que está condensado, pero creo que es suficiente cuando entiendes que Cristo se ofreció voluntariamente, o sea, no hay ningún poder cósmico, no hay ninguna orden, no hay ninguna ley que lo haya obligado a hacer lo que hizo, sino que Él voluntariamente decidió hacerlo. Entonces, entiendes el peso del amor de Cristo por cada uno de nosotros, ¿sí? Calvino dice, solo la fe justifica, pero la fe que justifica no está sola, ¿sí? Haciendo como esta implicación de no puedes decir que tienes fe y vivir una vida que no lo demuestre, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué tienes si le agrego circuncisión? ¿Qué tienes si le agrego justificación por fe y bautismo? O justificación por fe, y atender a la iglesia todos los domingos durante 2 años mínimo. O justificación por fe y orar todos los días, que no se te pase o pues no cuenta, ¿sí? O justificación por fe y no puedes decir mentiras, o no puedes tomar, o no puedes fumar, o no te puedes equivocar, o no cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa si le agrego una condición extra a esta justificación? Cuando decimos esto, estamos diciendo que la obra de Cristo en la cruz era innecesaria o insuficiente. El versículo lee, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Sí? Aquí se está haciendo el argumento contra las obras de la ley, porque pues es lo que está presente, pero puedes cambiarlo por cualquier cosa, ¿sí? Si la justicia viene por portarse bien, o si la justicia viene por congregarse, o si la justicia viene por orar 8 horas todos los días,
o por ayunar 30 días, yo qué sé. Entonces Cristo murió en vano. Si decimos esto, sería como si estuviéramos ahí mismo presenciando la crucifixión y gritáramos, bájate, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, no nos necesitamos eso, pues bájate, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Sí. Entonces o sea, es ridículo, no sé, no sé ni qué palabra usar, pero es básicamente algo, es una tontería, sí, es una tontería decir que podemos agregarle algo, implicando que entonces el sacrificio de Cristo es innecesario, ¿sí? Es insuficiente, ¿sí? Es una ridiculez. La salvación solo puede venir de la obra completa de Cristo o del mérito humano, ¿sí? Pero no puede venir de ambas. No puedes decir, es que viene de esto y de esto, o puedes conseguirlo por esto y por esto. No hay dos formas de conseguir la salvación. Y si pudiéramos ser salvos por nuestras obras, entonces Jesús era un falso Mesías que murió una muerte en la cruz sin valor, ¿sí? Una muerte innecesaria, una muerte ni al caso. Algo interesante de aquí estos versículos es que Pablo usa la palabra o el pronombre ego en el griego original, que se traduce como un yo, pero es una forma de hablar de una personal. ¿Sí? En el español no hay algo que se traduzca tan así, pero básicamente es un pronombre que se usa cuando estás hablando de ti de una forma personal, de una forma íntima. Y el énfasis que quiere decir Pablo es, Cristo murió por cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Y murió por amor por cada uno de nosotros. O sea, no murió diciendo, o sea, yo voy a hacer esto y pues el que se salve, se salva, ¿sí? No, lo hizo consciente de quiénes iban a ser los que iban a ser salvos, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos despreciar este amor que Cristo mostró en la cruz, ¿sí? No debemos despreciarlo buscando añadirle algo extra a este evangelio de gracia, ¿sí? La gracia ya tuvo un costo, ¿sí? Y ya fue pagado ese costo. Y esa gracia ahora es accesible y es ahora la misma gracia que todos estamos compartiendo. Entonces, no despreciemos el amor que Cristo mostró en la cruz. Su obra está completa y es suficiente. Entonces, el tema prominente que está en esta carta es el evangelio de gracia o la libertad en la gracia y no necesitas nada más que la obra de Cristo en la cruz, que ya fue completa. La única condición es la fe. Todo lo que venga después de eso o lo que venga como consecuencia de eso es una respuesta a esa obra, ¿sí? Pero no es algo para conseguir justificación. Entonces, esta es la base o el fundamento de la doctrina de la justificación. Dentro de esta doctrina están apegadas el perdón de los pecados, la salvación, bastantes cosas, pero el punto aquí es la justificación es solo por fe.